Y comencemos, doctores, de una vez. Bueno, buenas tardes. ¿Ya me escuchan bien y me ven? Sí, Mani. Sí, Listo. doctora. Nosotros les vamos a hablar entonces de accidente ofídico crotálico y el apídico. Nuestro grupo está compuesto por Laura Milena Aristizábal, Valentina del Valle, Juliana Londoño, Valeria López, Nancy Patiño y quienes habla Manuela Gómez. Entonces, en primera instancia, les voy a hablar de las generalidades como tal de un accidente ofídico, pero pues muy por encima, porque la clase pasada pues nos hablaron un poco más detallado. Sin embargo, me parece importante pues como volver a resaltar ciertas características. Entonces sabemos que cuando hablamos de ofidismo, hablamos como tal de mordedura de serpiente, ¿cierto? Pero como tal va a ser el síndrome que se va a dar por una mordedura de una serpiente cuando inocula pues sustancias venenosas. Las serpientes como tal son animales vertebrados que tienen una forma alargada en todo su cuerpo y que está conformado por la cabeza, el cuerpo, que sería como la parte del tronco, y su cola. Y normalmente están cubiertas por algo que se llaman escamas. Las serpientes como tal pertenecen a Phylum Chordata, clase reptiles, orden escamado y suborden Ophidios. Entonces acá podemos ver una imagen más o menos en general de cómo sería la estructura pues o la anatomía de las culebras, de las serpientes. Entonces es muy importante reconocer el hábitat de estos animales, ya que en Colombia... Doctora, ¿por qué? Porque hizo la aclaración. ¿Cuál es la diferencia entre una serpiente y una culebra? Doctor, no sé. Pues... Porque hizo la aclaración. Porque científicamente siempre se dice pues serpiente. Uno pues en lenguaje coloquial siempre le dicen como la culebra, pero pues por eso hice la aclaración, no por nada más. Profe, pero No, no era que entonces, las culebras son pues como una familia de serpientes como tal, o sea que dentro de las serpientes hay una familia que son los colúridos o los culebras. colubreos, ajá, colúbrides. Los colúbrides o los colúbridos son serpientes no venenosas. ¿Listo? Entonces las culebras son colúbridos y los colúbridos son serpientes no venenosas. Entonces, por eso, cuando hablamos de serpientes, cuando decimos serpientes, nos estamos refiriendo mucho más hacia las venenosas que hacia las no venenosas, y cuando decimos culebras, estamos hablando de un colubrio. ¿Listo? Entonces, por eso es. Un colubrio, una culebra es una serpiente que no es venenosa. Listo, profe, muchas gracias, no lo recordaba. Entonces, dentro de las generalidades también vamos a tener que las condiciones tienen que ser adecuadas para su desarrollo y multiplicación, y por eso ellas tienden a estar en regiones tropicales y subtropicales, como es el caso pues de Colombia, que somos pues un país muy rico como en este ambiente propicio para ellas. Y es Venga, y esa importante... fotico que usted tiene ahí, ¿qué es o qué es? ¿Qué Bueno, pues serpiente es esa? esto era más que todo para hacer relación a que su estructura les facilitaba pues como tal No, moverse pero pues en el agua. ¿qué serpiente es esa? Ay, profe, Ah, pero no, ¿por lo que usted me qué? ponga, la diapositiva me lo tiene que explicar. De entrada, esa serpiente no es venenosa. ¿Por qué? Pues por la forma de la cabeza y por la forma pues que se logra ver del cuerpo y los colores. No, la forma del cuerpo, no. Entonces se ve ahí una cosa, ¿no? No. Cabeza, sí, muy importante. Las escamas de la cabeza de las serpientes venenosas normalmente son muy pequeñas. La de la serpiente, aquí están diciendo ojos, está diciendo Manuel. Las serpientes no venenosas tienen escamas mucho más grandes en la cabeza. La otra cosa, tiene un ojo muy saltón. Mire que es un ojo grande. Sí, es un ojo grande, saltón. Si no, yo no alcanzo a ver si es elíptica o no la pupila, pero si es un ojo muy grande, con unas escamas grandes en la cabeza, es muy probable que sea una serpiente no venenosa. O sea, que sea una culebra, un colubrio. Exacto, pues cuando yo hablaba del cuerpo era más que todo también por las escamas, porque mencionaba en una de las bibliografías mencionaban que las escamas de las venenosas daban un aspecto más rugoso en todo pues en el cuerpo también, no solamente en la cabeza. Listo, Continúe. entonces, cuando hablamos entonces de serpientes, se clasifican normalmente en terrestres
y en algunas que son arborícolas. Y es importante resaltar que su estructura pues musculoesquelética y como las características que tienen por las escamas y por la forma, facilita que la mayoría se muevan pues fácilmente en el agua. Sin embargo, hay un grupo que está muy bien diferenciado, que es estrictamente acuáticas, que se denominan las serpientes marinas. Mencionan que solo el 10 al 15% de las serpientes terrestres alcanzan a ser venenosas y peligrosas entonces para el hombre. Dentro de las características entonces importantes de las serpientes tenemos que la serpiente es capaz de cazar reptiles mucho más grandes que ella y eso se da por la facilidad que tienen en la apertura pues de su boca, que se da por el tamaño y las características del cráneo, las órbitas que están hacia posterior y también que la mandíbula y el maxilar son muy largos y son móviles y que están unidas entre sí por unas estructuras que facilita como su abertura. Mencionan también que en cuanto no solo a las escamas, sino en la forma de la cabeza, es posible caracterizarlas entre serpientes inofensivas y serpientes venenosas. Entonces mencionaban que la cabeza pues ovoide o más alargada está más asociada a serpientes inofensivas, mientras que las cabezas triangulares están asociadas a especies venenosas. Según la clasificación de su dentadura, entonces tenemos 4 grupos grandes, del cual tenemos la glifa, que son serpientes que no son venenosas, que no tienen pues como un colmillo característico que ya les voy a mencionar, y es importante entonces resaltar que estas especies tienen una dentadura pues alineada en todo su maxilar y que no tienen ese colmillo que por ejemplo vemos en la segunda imagen señalado con la flecha, que es el que me va a inyectar, por decirlo así, el veneno. La opistoglifa entonces se caracteriza y principalmente y pues y muy por encima porque la dentadura pues viene en doble riel, por así decirlo, en todo su maxilar y la mandíbula, y va a tener un colmillo en su parte posterior que es el que está conectado directamente con la glándula venenosa, y es que cuando logra morder, entonces inyecta pues el veneno por medio de ese colmillo. Sin embargo, este colmillo pues es un tamaño muy pequeño, entonces no logra como inocular mucha cantidad ni penetrar pues el tejido más profundo. Los proteroglifas, que son las más venenosas, también tienen entonces 2 colmillos a nivel anterior, a diferencia entonces del opistoglifo, que era más hacia posterior, y esto es muy característico entonces de las especies Elapidae y serpiente de mar, que son serpientes que son muy venenosas. La longitud de este colmillo son menos de 3 milímetros, y esto hace pensar que la inoculación del veneno es más a nivel superficial. Cuando hablamos entonces de la clasificación solenoglifa, estamos hablando entonces de unas serpientes altamente venenosas también, y las cuales pertenecen entonces a la familia Viperidae y tienen una longitud que alcanza la mitad del tamaño del cráneo, quiere decir que logra penetrar mayor tejido y puede inocular mayor cantidad de veneno. Esas son las que entonces nos va a corresponder estos 2 grupos en la exposición, los proteroglifas y los solenoglifas. Bueno, entonces acá viene lo que les estaba mencionando ahorita de su alta capacidad de movimiento tanto a nivel terrestre como acuático, y es que la forma de su cuerpo y la estructura como tal musculoesquelética que va a tener la serpiente, y además las diferentes características a nivel de las escamas, es el que le va a permitir esa flexibilidad para hacer esos movimientos ondulatorios que le va a permitir pues trasladarse rápidamente en caso de que esté en peligro o después de haber cazado. Las escamas que estas serpientes tienen van a variar según la especie o según la distribución anatómica de cada serpiente, y normalmente son de tamaño, forma y número diferente, donde en algunos casos pueden ser enteras o en algunas partes pueden ser como unas escamas divididas, y eso le va a dar ciertas características a las serpientes que ya más adelante les voy a mencionar. Cuando entonces acá viene lo que les había hablado ahorita, la imagen cuando el doctor me preguntó, y es que la característica de las escamas a nivel del cuerpo también me permiten clasificar entre venenosas y no venenosas, porque cierta característica de la escama me va a dar una característica, pues me va a dar, por así decirlo, una sensación o una visualización pues como más rugosa, y en las venenosas, y más lisa y más brillante en las no venenosas. Entonces, cuando uno logra pues como detallar bien el cuerpo, pues logra identificarlo. Entonces acá tenemos una imagen
del tipo de escamas, como se podrían ver, tanto en la cabeza como en la parte del tronco. Bueno, entonces les voy a hablar como tal, antes de ya entrarnos en el accidente crotálico, y es que las escamas del Lacrotalus durisus, que es la especie denominada cascabel, que es la que nos causa el accidente ofídico crotálico, es una distribución en las escamas muy característica. Normalmente está en la parte ventral de la cola y termina al final de la cola como en una forma de cúpula, y esto es lo que me va a generar el sonido que es característico, por el cual es denominado cascabel. Este sonido entonces se va a dar en cualquier momento, pero más que todo pues es muy característico cuando pues oírlo a metros de distancia, y logra una frecuencia de 20 a 85 ciclos por segundo más o menos. Acá en la imagen lo podemos ver, más o menos se ve así en la característica de la cola, y miren que a medida que avanza pues más al final se vuelve más pequeño y es como una forma de una copita. Bueno, esta es la característica como tal de la serpiente. Entonces, cuando hablamos de accidente ofídico crotálico, estamos hablando de que es, pues, o que está causado por la mordedura de la serpiente perteneciente al género Crotalus, denominada Crotalus duricis o serpiente cascabel. Como tal, entonces, pertenece al género Crotalus duricis, es la familia Viperidae. El nombre vulgar por el que siempre se conoce es la cascabel, y la longitud promedio es 1,20 m y puede llegar hasta los 2 metros. En algunas bibliografías mencionan que pueden ser hasta 2,5 m, casi 3 metros. El color es muy característico, es un café tipo pajizo, pues como yo lo asocio o lo entendí, que es un café no muy oscuro, sino como un café como con ciertos visos. ¿Café tipo qué, doctora? Pues, o sea, no es un café oscuro, sino que da como ciertos visos, porque miren que acá en la imagen, pues eso era lo que iba a decir, profe, ¿qué me entendió? No, nada, doctora, es así. Bueno, entonces es un café pues más característico, con unas manchas de color amarillo. Claro que entonces me va a hacer como una forma de unos rombos a lo largo de todo el dorso, que es lo que podemos visualizar acá en la imagen, en estas dos imágenes. Listo. Dentro de las generalidades, entonces, tenemos que las hembras adultas son ovovíparas y da a luz en promedio de 10 a 15 vivoresnos por parto, ¿cierto? Y se alimentan principalmente de roedores y otros pequeños mamíferos como aves y reptiles también. La actividad principalmente de estas serpientes es nocturna. Y este evento, entonces, desde el 2004 se estableció que debe ser reportado porque se volvió un evento de interés de salud pública. Bueno, ¿me están viendo y me están escuchando? Sí, vale. Bueno. Ya, listo. Entonces ahora vamos a hablar como tal de la epidemiología en Colombia. Entonces, básicamente, el accidente ofídico es un evento de interés en salud pública en Colombia porque, como lo decía ahorita nuestra compañera, Colombia es un país tropical con ambientes que son muy propicios para ser el hábitat de múltiples ofidios venenosos. Se encuentran localizados pues a lo largo de diferentes regiones del territorio nacional y se encuentran bajo ciertas condiciones que no solo son geográficas y climáticas, sino que también son socioculturales y demográficas. Finalmente, estas condiciones lo que van a favorecer es que haya un aumento de la susceptibilidad de las personas a ser agredidas, especialmente las personas más vulnerables que se encuentran como tal en estas zonas, que se incremente la morbilidad de los mismos, que se incrementen las complicaciones y que se incrementen los desenlaces fatales, tanto de humanos como de animalitos, pues que habiten como tal por estos territorios. Manu, dale clic, por favor. Entonces, como tal, las serpientes en general están distribuidas dale otro clic y otro clic. Están distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional, se encuentran distribuidas desde los 0 hasta los 2.600 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que la mayoría de accidentes ofídicos de
importancia clínica, acá en Colombia se dan bajo los 1.300 metros sobre el nivel del mar. Ahora, a nivel mundial hay aproximadamente 3.000 especies de serpientes, de los cuales existen 465 géneros, y de ellos 272 se encuentran acá específicamente en Colombia. Aproximadamente 49 de ellos son venenosas como tal para el hombre. Ahora, ¿cuál es la población como tal más vulnerable a ser agredida por estos reptiles? Básicamente son la población que habita en el área rural por varios factores. El primero es porque ellos tienen orientación hacia las actividades agrícolas, laborales agrícolas, pues. El segundo es porque tienen poca accesibilidad a los servicios de salud. Y el tercero es básicamente por cultura, ya que ellos como que adoptan ciertas medidas que no son médicas y que por el contrario pueden como favorecer un desenlace mucho peor cuando son agredidos por este tipo de serpientes. Pasa la mano. Bueno, anualmente a nivel mundial se dice que hay aproximadamente 5.400.000 casos de accidentes ofídicos, de los cuales el 50% representan casos de envenenamiento y hasta un 2.5% resultan en desenlaces pues como tal fatales. En Colombia se registran aproximadamente 2.200 a 4.400 por año, y a nivel Latinoamérica hay aproximadamente 150.000 al año, de ellos se han reportado hasta 5.000 muertes. En el 2016 acá en Colombia hubo un reporte en el Civigila en donde se determinaron cuántos casos hubieron pues como tal en el año. Hubieron 4.704 casos, que da pues como para una incidencia de 9.6 casos por 100.000 habitantes, principalmente en los departamentos Guaviare, Vaupés y Amazonas. También hubieron pues como ciertas entidades territoriales afectadas que tenían casos desde 36 hasta 54 casos por 100.000 habitantes, y se reportaron más que todo en Arauca, Bichada, Casanare, Caquetá y Chocó. En ese mismo año se reportaron 34 casos de muerte por accidente ofídico procedentes pues como tal de diversos departamentos del territorio nacional. Pásalo, mano. Bueno, con respecto al boletín epidemiológico, en la semana epidemiológica 12 del 2021, nos especifican cuál es el objetivo como tal de la vigilancia del accidente ofídico acá en Colombia. Y básicamente lo que dicen es que el principal objetivo es la caracterización de las zonas de riesgo para saber en cuáles condiciones es que se genera la agresión por parte de la serpiente, y de esa manera hacer pues como, bueno, adoptar medidas para fortalecer las acciones de prevención y para favorecer la disponibilidad de antivenenos en todo el territorio nacional. Ahora, con respecto a la incidencia del 2020, se dice que es una incidencia de 9.7 casos por 100.000 habitantes, con una letalidad de 0.86%, que según pues el reporte venía como tal en aumento esa letalidad. Los departamentos que tuvieron mayor morbilidad fueron Vaupés, Guaviare y Amazonas, con 132, 197 y 52 casos por 10.000 habitantes respectivamente. Sin embargo, Manu, dale clic por favor. Solo un clic. Sin embargo, si vamos a ver como tal los valores absolutos en números de casos reportados en el 2020 como tal en Civigila, nos damos cuenta que las entidades territoriales más afectadas, según pues como tal este reporte en el Civigila, fueron Antioquia, Norte de Santander y Córdoba. Dale otro clic, Manu, por favor. 2 clics más. Listo. Y hay otro, como otro punto muy importante en la vigilancia, otro clic, Manu, en la vigilancia del accidente ofídico en Colombia, y es el uso de antivenenos, ya que se ha demostrado que el uso de antivenenos está en menos del 85% de los casos. De hecho, en el 2020 se reportó nada más un porcentaje de 81% a la baja. Inclusive en ciertas entidades territoriales como es Cali, Atlántico, Quindío y Valle se ha reportado un uso de antivenenos menor al 50%. Eso habla como tal del déficit que hay en la disponibilidad de antivenenos en varios territorios, en varias localizaciones del territorio nacional, y eso pues es grave. Pásalo, mano.
Con respecto al accidente crotálico como tal, se dice que solo representa el 1% de todos los accidentes ofídicos acá en Colombia, que están dados pues como tal por la serpiente víbora cascabel, que así se conoce coloquialmente, como lo decía nuestra compañera. Se conoce también como Crotalus durisus cumanensis, y en ciertas regiones de Sudamérica inclusive se conoce como Crotalus durisus terrificus. Este representa solo el 1% en todo el territorio nacional, pero puede llegar a representar entre el 2 al 15% de los accidentes ofídicos, especialmente en la región Caribe y en el Valle del Alto Magdalena, principalmente porque son serpientes que habitan en zonas de bosque semiseco, tropical y subtropical, y también en las sabanas, especialmente de la región Caribe. Entonces acá en los mapitas podemos ver pues como tal la distribución de la serpiente y en dónde están más comúnmente ubicadas en todo el territorio nacional. Pásalo. Ay, ¿me escuchan? Sí, y me ven. Sí, doctora. Sí, bueno. Entonces, hablando pues ya de la patogénesis, entonces vamos a tener una que se va a dar de forma neurotóxica y otra miotóxica. En la neurotóxica vamos a tener que va a ser por la acción de la crotoxina, que actúa sobre las terminaciones nerviosas, inhibiendo pues la acetilcolina en la placa neuromuscular. Ya la miotóxica, aparte de la crotoxina, también va a tener pues como en componente la crotamina, que va a producir lesiones en el tejido muscular. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a tener entre los efectos locales y sistémicos, es que los efectos locales van a ser pocos, ¿cierto? Va a haber poco edema, va a haber escasa hemorragia y no va a haber dermonecrosis, contrario a lo que pasa con los efectos sistémicos, que va a ser muy neurotóxico, nefrotóxico, va a producir alteraciones de la hemostasia, que vamos a ver pues ahorita más adelante, va a producir miotoxicidad y mioglobinuria. Y tenemos que tener en cuenta pues que este veneno es el más letal de las serpientes terrestres que hay en Colombia. Siguiente. Bueno, entonces hablando sobre la miodermonecrosis, entonces vamos a tener que dentro de estas se van a agrupar dos grupos de toxinas, que va a ser las hemorraginas, que van a producir hemorragia, pero esta no es la correspondiente, qué pena, a las serpientes pues que estamos exponiendo, y el otro grupo va a ser, se va a dividir en tres, que van a ser polipéptidos miotóxicos, cardiotoxinas y PLA2 miotóxicas. Entonces, los que propiamente pues engloban pues, a las serpientes que estamos viendo, las serpientes de cascabel, van a ser los polipéptidos miotóxicos, que van a estar presentes más que todo, por ejemplo, en la Crotalus viridis, viridis, que se encuentra en Estados Unidos, y en Colombia propiamente la Crotalis durisus terrificus, ¿cierto? Los PLA2 entonces se van a dividir en neurotóxicas y no neurotóxicas. Dentro de las neurotóxicas, entonces lo que van a generar va a ser miotoxicidad local y sistémica, aumento de la CK y la mioglobinuria plasmática y disminución de la contracción cardíaca y lesión celular, ¿cierto? Entonces, ya en los cambios de la hemostasia vamos a tener pues como varios aspectos. Entonces va a estar en la coagulación del plasma, que se va a dar por la activación del fibrinógeno, de la protrombina, del factor 10 y en algunas ocasiones de las plaquetas. Ya en el síndrome de desfibrinación vamos a tener que este veneno va a producir como una acción similar a la trombina que me va a producir la activación del fibrinógeno, ¿cierto? Entonces esto me hace que se produzca una fibrina friable defectuosa y que haya consumo de fibrinógeno, que a lo que me va a hacer pues al final es el síndrome de desfibrinación, que buscando pues como que era esto, es como una especie de coagulación intravascular diseminada, ¿cierto? Ya en cuanto a la trombocitopenia, es porque va a haber una activación de la agregación plaquetaria que va a resultar pues como en la estimulación de esta, y por eso se va a causar la trombocitopenia como tal. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la neurotoxicidad, entonces vamos a tener que puede ser
hay neurotoxicidad posináptica y presináptica. En el caso de las serpientes pues, cascabel, va a ser una toxicidad presináptica que va a estar dada por las betaneurotoxinas, que va a inhibir la liberación pues, de la acetilcolina de las vesículas sinápticas de las terminaciones nerviosas. Y entonces esto me va a resultar en tosis palpebral, en oftalmoplejía, que estos dos van a ser pues como la fase neurotóxica. También va a generar diplopía, visión borrosa, disfagia, cialorrea, parálisis de los músculos respiratorios y de las extremidades. Ya en cuanto a la nefrotoxicidad, que también va a estar causada por la crotoxina, vamos a tener que por la rhabdomiólisis, el choque, por pues como por ese daño renal, entonces va a haber una mioglobinuria que al final me va a causar una lesión renal aguda, ¿cierto? Siguiente, por favor. Bueno, entonces en cuanto a las manifestaciones clínicas, en las manifestaciones clínicas generales vamos a tener lo que ya habíamos hablado, pues van a aparecer equimos, esflictenas, malestar general, postración, sudoración, náuseas, vómitos, seroxtomía, entre otros. Ya siguiendo con las manifestaciones, Manu, por favor, neurológicas, entonces vamos a tener, el paciente va a tener la tosis palpebral, las oftalmoplejías, alteraciones pupilares propiamente, que puede haber una midriasis uni o bilateral, y también puede existir dificultad como en la acomodación, ¿cierto? Entonces por eso el paciente puede presentar visión borrosa o diplopía. Siguiente, por favor. Y ya en cuanto pues, a las manifestaciones clínicas musculares, vamos a tener que ese daño que se genera en las fibras del músculo esquelético, entonces van a liberar la mioglobina, que se va a excretar por orina, y ahí es cuando vamos a tener la mioglobinuria, que constituye pues la manifestación clínica más evidente de la rhabdomiólisis, y esta me va a hablar como de la gravedad del envenenamiento. Siguiente, por favor. Bueno, y ya en cuanto a la clasificación, tener que se va a clasificar en 3 estados o estadios, ¿cierto? Va a ser leve, moderado y grave, según los síntomas que presente el paciente, ¿cierto? Dale un clic, Manu, por favor. Bueno, dale otros 2. Listo. Entonces, el primer estadio, que es leve, el paciente va a presentar dolores leves o moderados en el sitio de la mordedura, van a haber lipotimias, mareos, visión borrosa, perdón, fotofobia. La orina va a estar ligeramente coloreada, todavía no va a haber pues como ese daño aún, entonces no va a haber en esta ni nefrotoxicidad ni neurotoxicidad. Ya siguiendo en el estadio 2, que es el moderado, entonces aparte del dolor, del edema en el miembro pues herido, las parestesias, las mialgias, vamos a tener también que se genera la tosis palpebral, la alteración de la visión, la diplopía, va a haber la ceguera temporal, va a haber parálisis de los globos oculares, y la orina va a ser oscura, ¿cierto? En este caso se va a presentar neurotoxicidad, pero todavía no se va a presentar la lesión renal aguda. Ya en caso contrario, en el estadio 3, que es el estadio más grave, entonces vamos a tener neurotoxicidad y nefrotoxicidad, ¿sí? Entonces va a haber una parálisis flácida generalizada, van a haber parálisis de los músculos respiratorios, va a haber tosis mandibular, fases inexpresivas, va a haber oftalmoplejía grave, va a haber dificultad en la deglución, cialorrea, afonía, y la orina también pues va a ser oscura por toda esa mioglobina que se libera, ¿cierto? Siguiente, por favor. Juli. Manu, sigues tú. Es que se me había bloqueado, ya. Ay, espérate, yo prendo la cámara de nuevo. Listo, es que se me había bloqueado el computador, qué pena. Entonces, en cuanto al diagnóstico, vamos a tener 3 pilares muy importantes. Va a ser el etiológico, el inmunológico y el clínico. Sin embargo, el más predominante va a ser el clínico y el etiológico. El etiológico normalmente se va a dar
porque el paciente lleva la serpiente como tal, que es poco frecuente, pero se puede dar, o que el paciente le toma fotos o la sabe describir como tal. En el 50 al 70% de los casos se logra entonces identificar esta serpiente y es a lo que se denomina el diagnóstico etiológico. Mencionan también que hay un diagnóstico inmunológico que es por medio de la determinación de unos antígenos circulantes que va a ser pues como la parte del veneno, el cual va a estar presente en sangre, en suero o en orina, ¿cierto? Sin embargo, o en líquidos de flectena. Sin embargo, aunque la técnica de ese inmunoensayo por medio de ELISA no están tan disponibles y no hay se puede dar una reactividad cruzada en el veneno del mismo género o familia. Entonces no es como tan utilizado. El que más se usa en este tipo de accidentes es el clínico y el principal va a ser la identificación de la mordedura pues en el sitio de la lesión y nos va a permitir la identificación de la intensidad como tal de la clínica que presente. Entonces, primero, como ya les dije, se van a observar los orificios de entrada de los dientes como tal, solenoglifos, que eran los característicos de esta especie de serpientes de este accidente. También se puede dar las manifestaciones locales, que como ya la compañera lo mencionó, eran muy característicos, como de dolor, edema, eritema y sangrado escaso, porque él casi no lo presenta, ¿cierto? También están las manifestaciones sistémicas, que va a ser la parálisis muscular, la rhabdomiolisis, la mioglobinuria y la falla renal, que es muy característica en estos pacientes, y también se les puede pedir exámenes de laboratorio en el cual se va a evidenciar una prolongación del PT y del PTT. Se va a presentar entonces una ligera disminución del fibrinógeno, como ya también lo mencionó, por la cascada que se da, y un aumento de la CPK, LDH, AST, del volumen de sedimentación globular y la creatinina. El paciente se va a caracterizar también porque puede estar con hipercalcemia, una hipocalemia y una acidosis mixta, que es como hace parte de la triada pues, de la muerte. Listo, entonces ahora vamos a seguir con el tratamiento. El tratamiento tiene como dos pilares fundamentales, uno que es la seroterapia específica y el otro que es como el manejo de soporte o el tratamiento de soporte. Entonces vamos a hablar primero de la seroterapia específica. Esta se realiza con antivenenos polivalentes disponibles y registrados como tal acá en Colombia y estos tienen anticuerpos específicos para la serpiente de cascabel suramericana. Bueno, en el texto mencionaban como tal otro tipo de sueros antiofídicos polivalentes, uno que se producía en Costa Rica. Sin embargo, se dice que este es neutraliza eficazmente el veneno crotálico centroamericano, pero no el suramericano, y básicamente no lo puede neutralizar por la crotoxina que tienen las especies suramericanas. Entonces, en ese caso, pues no serviría este tipo de sueros antiofídicos, ¿cierto? Entonces, la base del tratamiento es que hay que neutralizar una cantidad de veneno dependiendo de la clasificación y dependiendo de la gravedad del envenenamiento que tenga la persona. Ya vamos a continuar con eso, pero es importante primero que sepamos como cuál es la presentación que hay en Colombia como tal de esos sueros antiofídicos. Entonces, acá hay uno que se produce por parte del Instituto Nacional de Salud y otro que es producido por los laboratorios Proviol. La presentación es diferente porque el de los laboratorios Proviol viene como viene liofilizado, que es básicamente como un polvito que posteriormente se diluye, y el del Instituto Nacional de Salud viene líquido, pues ya como tal. Sin embargo, ambos vienen en un tarrito, en un frasquito de 10 mililitros. Ahora, en esta tablita que vemos acá nos especifican cuánta cantidad de veneno es capaz de neutralizar este tarrito de 10 mililitros del suero antiofídico. Entonces, el del Instituto Nacional de Salud nos especifican que es capaz de neutralizar hasta 10 miligramos de veneno y el de los laboratorios Proviol es capaz de neutralizar, nos dicen acá, 5 miligramos. Sin embargo, Manu, dale clic. Sin embargo, buscando en el manual de terapéutica, también, no, pero no tantos, devuélvete. Buscando en el manual de terapéutica, también, dale otro clic, solo uno. Nos decían
o bueno, en el manual de terapéutica especifican que también esos 10 mililitros del suero producido por los laboratorios Probiol es capaz de neutralizar 10 miligramos y no solo 5 miligramos. Entonces, sabiendo esto, nosotros vamos a poder determinar cuánta cantidad de frascos o de tarritos va a necesitar el paciente dependiendo de la gravedad del envenenamiento. Ahora, se considera un envenenamiento leve cuando, cuando un envenenamiento leve hay que neutralizar 75 miligramos, es lo que se indica. Cuando es moderado hay que neutralizar 150 miligramos y cuando es grave hay que neutralizar 300 miligramos. Y dependiendo como tal de esa cantidad de veneno que haya que neutralizar, pues son los frasquitos que vamos a utilizar en cada una de estas clasificaciones. Pasa la mano. Bueno, acá en Colombia al día de hoy hay 2 disponibles que tienen registro vigente INVIMA. Ahí está pues como tal el registro sanitario, tienen vigencia hasta el 2024 y vienen pues como en una caja con 2 frasquitos de 10 mililitros cada uno. Se administran por vía intravenosa y el principio activo son inmunoglobulinas específicas contra los venenos Crotalus y Botrops. Pasa la mano. Listo, entonces, ¿cómo vamos a hacer esa seroterapia específica? Lo principal, hay que canalizar, pues, obviamente, 2 venas de grueso calibre, preferentemente periféricas, para administrar tanto el antiveneno y administrar líquidos si el paciente lo requiere. Cuando la presentación viene liofilizada, entonces hay que diluir como tal el frasquito o la ampolla del antiveneno en 10 mililitros de agua destilada o solución salina y posteriormente, dependiendo de cuántas cantidades de frasquitos o de ampollas haya que diluir, eso lo tenemos que diluir en una cantidad específica de solución salina. Se dice que para adultos es 250 mililitros de solución salina y para niños es 100 mililitros de solución salina. Entonces, posteriormente hay que administrar como tal el antiveneno sin prueba de sensibilidad. Lo ideal no es hacer la prueba de sensibilidad ni subcutánea ni ocular, ya que no tiene pues como ninguna intervención, no tiene como ninguna efectividad. Entonces, no se recomienda realmente. Lo que sí se recomienda es iniciar la infusión de una manera lenta, aproximadamente 10 a 15 gotas por minuto durante los primeros 15 minutos para vigilar adecuadamente si el paciente desarrolla alguna reacción potencial. Posteriormente, si él no desarrolla pues como tal ninguna reacción, entonces se puede aumentar el goteo y se terminará en media hora a 1 hora aproximadamente. Siempre tenemos que tener en mente la probabilidad de reacción potencial de estos pacientes. Por eso siempre se debe vigilar estrechamente después de administrar el antiveneno. Entonces, lo primero es vigilar cada 10 minutos durante las primeras 2 horas. Después, las 6 horas posteriores hay que vigilarla cada hora y durante las 24 horas posteriores a esas 6 horas vamos a vigilarlo cada 6 horas para vigilar y determinar si como que desarrolla algún tipo de respuesta que haya que intervenir adecuadamente. Por Doctora, ello, siempre vamos a parar un segundito ahí. Listo. Quiero hacer como unas aclaraciones, varias aclaraciones. ¿Sí? Lo primero es que en accidente crotálico, ¿sí? En accidente crotálico, para mí personalmente es el accidente más grave que hay dentro de los accidentes ofídicos que manejamos aquí en Colombia. ¿Listo? Para mí personalmente. Gracias a Dios, es el más raro. El más raro. Bueno, el más raro realmente es por Pelamis platurus, que es la serpiente marina. Pero después de ese, el crotálico. ¿Listo? Es el más raro. Gracias a Dios, porque para mí es el más complicado. ¿Sí? Y antes de avanzar, quiero dejar una cosa clara. Hace un tiempo un estudiante me preguntaba y me decía, profe, ¿cómo hago yo para saber si un paciente que tiene un accidente ofídico fue por un crótalo, fue por un botrus o fue por una lachesis? ¿Cómo hago yo? Si el paciente no me trae la serpiente o si el paciente estaba inconsciente, ¿sí? ¿Cómo hago? Y nosotros tuvimos un paciente hace un tiempo que el señor se cayó de un caballo, tuvo un teco, una caída, así rodó por una pendiente y pasó toda la noche ahí en el sitio, como una cuneta al lado del camino. Y estando en la cuneta, al parecer lo mordió la serpiente estando ahí, ¿cierto? Porque el señor iba a caballo, no sabemos si fue que asustó el caballo, la serpiente lo mordió. Realmente nunca se supo, porque el señor dice sí, que él iba en el caballo y el caballo se asustó y él cayó
cayó al piso y rodó. Es probable que lo haya asustado, no sabemos. Y finalmente la serpiente lo mordió. Entonces el señor llegó inconsciente con un TEC, sí, con un sangrado intracraneal brutal, pero además de eso, pues con un edema generalizado, un edema en miembro superior, con unas necrosis, una cosa terrible. Y entonces decían, venga, eso no es por eso, ¿será que pasó algo más? Dieron la valoración, efectivamente un accidente ofídico, y eso explicaba también sangrado y demás. Finalmente se operó y el señor salió. Entonces, ¿cómo hago yo para determinar si fue un lachésico, un crotálico o un botrópico? ¿Cómo hago, doctores? De entrada les voy a decir una cosa. Lachésico, crotálico y el apídico, los tres. Lachésico, crotálico y el apídico. Lachésico, crotálico y botrópico, los tres. Lachésico, crotálico y botrópico, los tres. Tienen edema, dolor, sangrado, mionecrosis, dermonecrosis, falla renal, rhabdomiólisis. Entonces, los tres van a tener dolor, edema, pueden aparecer ampollas, pueden aparecer flictenas, puede haber sangrado, mionecrosis, dermonecrosis, falla renal, alteración en los tiempos de coagulación. Los tres, botros, lachesis y crótalo, los tres tienen eso. ¿Cómo sé si el accidente que mi paciente tiene en este momento es un lachésico y no un botrópico? ¿Cómo sé que es un lachésico y no un botrópico? A ver quién me responde. Lo deben haber visto con el doctor Fabio la semana pasada. Bueno, antepasada. Esto es lo importante de esta clase realmente. Esto y algo de tratamiento, pero esto es lo más importante. ¿Cómo sé si es un lachésico y no un botrópico? ¿Cómo sé que es un lachésico y no un botrópico? Profe, por los síntomas vagales. Con las manifestaciones vagales que el paciente tiene. Si yo veo un paciente con edema, dolor, necrosis, mionecrosis, sangrado, que es un accidente ofídico, y fuera de eso ese paciente tiene bradicardia, tiene hipotensión, tiene vómito, tiene diarrea, tiene diaforesis, tiene cialorrea, está miótico, yo digo, eso es un accidente lachésico. Sí o sí es un lachésico. Ahora con los que están ahorita. ¿Cómo sé que es un crotálico y no un botrópico? Si crotálico y botrópico tienen edema, dolor, mionecrosis, dermonecrosis, falla renal, alteración en los tiempos de coagulación. ¿Cómo sé que es un crotálico y no un botrópico? ¿Cómo sé que es un crotálico? Si los dos tienen eso. Profe, por las fasias neurotóxicas. Por las manifestaciones neurológicas. ¿Qué manifestación neurológica? La disminución de la fuerza. Sí, puede que el paciente tenga una fasis miasténica, puede que sí, pero puede que no. Pero si el paciente tiene disminución de la fuerza en miembros superiores, en miembros inferiores, si dificultad para respirar, una fasis miasténica, si usted dice paciente con disminución de la fuerza, tiene y con eso, con dolor, edema, necrosis, todo este tipo de manifestaciones, ese paciente es un accidente crotálico hasta que no se demuestre lo contrario. Y recuerde que está la crotoxina, que es muy proconvulsivante. Si convulsiona, yo le hago la tomografía, no tiene sangrado intracraneal, eso es un accidente crotálico hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Sí ven? Pues, lachésico, si tiene todo esto, y además de eso, manifestaciones vagales. Crotálico, si tiene todo esto, y además de eso, manifestaciones neurológicas, especialmente disminución de la fuerza y convulsiones. Y botrópico, si tiene todo eso y no tiene ninguna de las otras dos. ¿Sí ven lo sencillo? La mayoría son botrópicos, mucho más sencillo. ¿Listo? No, que es que el crotálico tiene más ampollas que el botrópico tiene más ampollas. Va, eso es puro cuento. Puro cuento. Yo he visto pacientes con accidentes botrópicos sin una ampolla, sin una flictena. Y he visto pacientes con accidentes crotálicos no, lachésicos llenos de flictenas. ¿Listo? Eso es muy importante. Y usted tiene que saber diferenciar. Porque el manejo es totalmente diferente. Estoy hablando de un botrópico, un lachésico, un crotálico. Listo. Otra cosa que es muy importante. ¿Dónde voy a encontrar crótalos, doctores? Si yo me voy a trabajar, si usted se va a trabajar a ser rural, ¿en qué regiones va a encontrar crótalos? Eso es muy importante, porque cuando usted llega a trabajar a un sitio,
usted tiene que saber qué hay por ahí, frente a serpientes y frente a animales venenosos. Si yo me voy a trabajar, ¿a qué parte voy a encontrar crótalos? Profe, mencionaban que en la costa pacífica, en las regiones del Urabá. No, crótalos. Sí. En el Urabá. No, está en toda la región del Caribe, exceptuando el litoral en el antioqueño en Urabá. Ajá, sí señora. ¿Dónde está que no lo veo? Bueno. Eso, ahí. Entonces, región del Caribe, el Valle del Alto Magdalena, bosque semiseco, tropical, excepción Chun. Entonces, si miren ahí el mapa, sí, por eso me gusta mucho el mapa y por eso me gusta que sea del libro del profe, el capítulo del profe Otero. ¿Por qué? Porque si usted se va a trabajar a la costa, se va a trabajar a Santa Marta, a La Guajira, a Sucre, a toda la costa, excepto el Urabá, entonces va a tener accidentes crotálicos. En Santa Marta les llega. Crotálico. Que es que me voy para la Sierra Nevada de Santa Marta. Pilas, porque la Sierra Nevada de Santa Marta está llena de crotálicos. Pero llena. ¿Listo? No, me fui a trabajar al Huila. Mucho cuidado. Huila, Tolima. Huila, Tolima, crótalos. Y está terríficos. Crótalos. Me fui a trabajar, sí, a los compañeros que son de los llanos orientales, sí. Me fui a trabajar a Arauca. Me fui a trabajar a la Serranía de la Macarena, ¿cierto? Me fui a trabajar a toda la región, ¿sí? De la Orinoquía y parte de la Amazonía, pilas que usted puede encontrar crótalos, ¿sí? Orinoquía, parte de la Amazonía, puede encontrar crótalos. ¿Listo? Estoy trabajando en Antioquia, aquí no hay crótalos. A no ser que, como una vez tuvimos un caso, sí, una persona que manipulaba crótalos en el serpentario lo mordió un crótalo. ¿Listo? O un culebrero, que es raro ver pues ya culebreros que lleva un crótalo, lo mordió el crótalo. Listo. Pero, por ejemplo, a nosotros nos tocó un paciente que manipulaba a las serpientes y lo mordió el crótalo. Listo. Entonces, aquí en Antioquia, no. Pero usted se va para la costa, se va para como les digo, Huila, Tolima, Orinoquía, va a encontrar crótalos. Sí o sí los va a encontrar. Es muy importante, doctores, saberlo. La distribución geográfica. Porque usted está trabajando en Pasto, en Nariño, allá no hay crótalos. En Antioquia, aquí normalmente no hay crótalos. No, es que yo estoy trabajando en Risaralda, estoy trabajando en Quindío. Muy raro que se encuentre un crótalo, porque es que normalmente ahí no van a estar distribuidos. Listo, bueno, ahora sí vamos a tratamiento. Muy importante en tratamiento, doctores, sí, antivenenos hay mucho, y funciona bien, y tenemos en Colombia, recuerde que tenemos entonces, devuélvase un poquitico, la tablita que estaba mostrando ahorita, esa. Tenemos entonces Instituto Nacional de Salud, tenemos Proviol, tenemos Bioclon. Los tres están disponibles aquí en Colombia. Hay un monovalente para crótalos que es del Instituto Butantan. Normalmente aquí no lo tenemos, sí, normalmente no lo tenemos, pero estos tres sí están disponibles, los tenemos, los podemos utilizar, funcionan y funcionan bien. Hay ese cuento de que es que no hay desabastecimiento de antivenenos, eso es de hace más de 15 años, hace más de 10 años. Es puro cuento, el que hay en todas partes de antiveneno, y si en su hospital local no tienen antiveneno, pues dígale al gerente que pues que tiene que tener. Y realmente si no hay antiveneno, pues el ministerio da el antiveneno sin ningún problema. Importante saber entonces cuánto neutraliza. Y entonces eso explica por qué en accidente ofídico crotálico vamos a necesitar entre unas 20 y 30 ampollas normalmente. ¿Listo? Unas 20 y 30 ampollas normalmente de cualquiera que yo esté utilizando. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora sigamos en la próxima diapositiva. Todos los antivenenos, doctores, todos los antivenenos se van a diluir de la misma forma. No se enreden con cuentos, que es que este lo va a diluir así, que este lo va a diluir así, que ta. Nada. Para todos los antivenenos, todos, se diluyen de la misma manera. O digamos, de forma práctica, yo quisiera enseñarles a ustedes que todos los antivenenos se pueden diluir de la misma manera. Pienso que queda mejor planteado así.
De forma práctica, quisiera enseñarles a ustedes que todos los antivenenos se diluyen de la misma manera, ¿sí? ¿Cómo diluyo los antivenenos? El número de ampollas que yo necesito, sí, el número de ampollas que yo necesito, las llevo hasta 200 cc de solución salina y siempre empiezo a pasar eso a 10 gotas por minuto durante los primeros 10 minutos. 10 gotas por minuto durante los primeros 10 minutos. Si el paciente no tiene ningún tipo de reacción, si no le pasa nada, si está bien, si no tiene ninguna manifestación, yo le termino de pasar el antiveneno en 1 hora. Eso que media hora, que no nada, en 1 hora. No se enreden. Entre menos tiempo se lo pase usted, mayor posibilidad de tener reacciones adversas, incluso infusionales. Entonces, en 1 hora. Pues llevo las ampollas hasta 200 cc. Las llevo hasta 200 cc. Listo. Las llevo hasta 200 cc. Y le paso al paciente a 10 gotas por minuto durante 10 minutos. 10 minutos no hubo reacción, no pasó nada, le termino de pasar el antiveneno en 1 hora. ¿Listo? Si hay reacción, que eso es como otra diapositiva más adelante, otras 2 diapositivas más adelante. Si hay reacción, ¿qué hago con el paciente? Muy sencillo. ¿Sí? Si hay reacción, eso ahí está. Si hay reacción, paro el antiveneno. Mucho cuidado, al orden. Paro el antiveneno. Mano en el otro. Bueno, no sé. Bolo de líquidos endovenosos. Sí. Bolo de líquidos endovenosos. Le pongo un bolo de 1500 cc de líquidos endovenosos. Paro antiveneno. Bolo, recuerden que eso con 2 venas. Por una estoy poniendo antiveneno, por otra estoy poniendo medicamentos y líquidos. Paro el antiveneno, abro los líquidos, bolo de 1500, ¿sí? Utilizo adrenalina, subcutánea no, intramuscular idealmente. Sería en una situación que no sea un accidente ofídico. En accidente ofídico no se puede intramuscular porque tiene alteración en la coagulación. Entonces, en accidente ofídico, cambia esa indicación y se la tengo que poner endovenosa. ¿Mayor riesgo de arritmia? Claro que sí. ¿Mayor riesgo de tener complicaciones? Claro que sí. Pero es la indicación, porque lo pongo intramuscular a hacer hematoma. Entonces le pongo bolo, cierro antiveneno, abro líquidos, bolo de 1000, pongo adrenalina, pongo antihistamínico, pongo esteroide. ¿Listo? ¿Qué antihistamínico le puedo poner al paciente? Difenhidramina, le puedo poner 50 miligramos si se lo dejo con horario, si cada 8 horas. Sí, le puedo poner esteroide. Si le pongo esteroide, ¿qué esteroide le puedo poner? Bueno, puedo poner difenhidramina, hidroxicina, el que yo tenga. Tabegil, que es clemastina, le puedo poner. A mí personalmente me gusta la difenhidramina. Me parece que actúa rápido, me parece que actúa bien, me parece que funciona bien, que es fácil de conseguir. 50 miligramos IV cada 8 horas. Le puedo poner esteroide, le puedo poner desde metilprednisolona hasta prednisolona oral. Mi recomendación, no poner dexametasona, mi recomendación es poner hidrocortisona. Metilprednisolona casi no me gusta, pero está escrito, se puede utilizar. Yo recomiendo, póngale hidrocortisona de 50 a 100 miligramos, yo me voy con 100 casi siempre, 100 miligramos cada 8 horas IV. Líquidos, adrenalina, hidrocortisona, antihistamínico. ¿Listo? Se lo dejo al paciente y cuando el paciente ya no tenga reacción, entonces hizo rash, se generalizó, estuvo con dificultad para respirar, cualquier cosa, ya desapareció la reacción. Cuando la reacción desaparece, yo espero 1 hora, está sin reacción, 1 hora, no va a tener reacción, abro nuevamente el antiveneno y se lo paso en 2 horas. ¿Listo? En 2 horas. Recuerde que inicialmente le vamos a pasar en 1 hora. Como hizo reacción, paré, puse tratamiento para la reacción y cuando ya no hay reacción, paso 1 hora y el paciente sigue bien sin ningún problema, le abro el antiveneno, lo que quedó ahí, no importa si quedaron 100 cc, no importa si quedaron 50, no importa si quedaron 180, lo que haya quedado, 30 centímetros, lo que haya quedado, eso se lo paso en 2 horas. ¿Listo? Sencillo, fácil, práctico y adecuado. Así se maneja una reacción. No, me hizo paro, bueno, entonces adrenalina, intubación, toda la cosa. ¿Listo? Ya saben cómo poner antiveneno, ya saben cómo manejar una reacción y ya saben cómo clasificar si es un accidente de una u otra. Continuemos, doctores. Qué pena con ustedes la intervención tan larga. Manu, sigue. ¿Se quedó dormida? Profe, no No sé sabía quién iba a hablar.
No sé si también el tratamiento de soporte usted lo considere importante. ¿Cómo así que el tratamiento de soporte, doctora? Pues en el documento hablaban pues como un tratamiento de soporte que había que hacérsele también a los pacientes, aparte de la administración del antiveneno. ¿Qué? Que mantener una diuresis adecuada, prevenir el daño renal mediante la administración pues No. como de estas sustancias. Entonces no, recuerde que los líquidos endovenosos en pacientes intoxicados y mucho más en accidente ofídico, manejamos me olvidó, unos de 100 a 150 cc por hora. ¿Listo? Ay, Sí. profe, es que a mí me gusta calcularlo por peso. Listo, no hay ningún problema, sí, calculo con peso, sí. De 1 a 3 cc por kilo hora. De 1 a 3 cc por kilo hora de mantenimiento, de líquido de mantenimiento. Uy, profe, eso es muy alto, profe, uy, qué voleo de líquido. No importa, es un paciente intoxicado, esto no es un viejito, esto no es un paciente pocoso, esto no es un paciente para un mantenimiento, es un paciente intoxicado que necesita tener un buen volumen. Venga, es que tiene una falla cardíaca, listo, váyase más bajito, ¿cierto? Váyase más bajito, váyase hasta los 100, ¿cierto? O calcúlese el 11 cc por kilo hora, no hay ningún problema. Normalmente lo manejamos entre 100 y 150 cc por kilo hora. Líquidos endovenosos siempre. Dextrosa, normalmente no, a no ser de que el paciente tenga una rhabdomiólisis. Si el paciente tiene rhabdomiólisis, yo le pongo, ya está con los líquidos, y le pongo una alcalinización con bicarbonato de sodio. La misma alcalinización que ya hemos hablado, 5 ampollas de bicarbonato en 500 de dextrosa. Sí, eso se pasa para 8 horas y cada 8 horas, misma mezcla, misma infusión. Suficiente para alcalinizar al paciente, suficiente para manejo de la rhabdomiólisis, además de los líquidos que ya está. Ahí dice que si no mejora la diuresis, claro, si el paciente está con el volumen, el reto al volumen y no mejora la diuresis, pues hay que pasar el reto al diurético, y ahí por eso se utiliza la furosemida. Y la analgesia, como dicen ahí, yo personalmente prefiero utilizar tramadol, casi siempre, nos va muy bien. De forma extraña, utilizamos mepirina o morfina, yo normalmente me voy con tramadol y les va muy bien, pero en combinación con acetaminofén. Se potencia el efecto de los dos y le va mucho mejor al paciente. No altero la coagulación, no genero problema renal, entonces me da muy bien. 1 gramo de acetaminofén cada 8 horas y tramadol 50 miligramos, de 50 a 100 miligramos cada 8 a 6 horas. Yo normalmente empiezo 1 gramo de acetaminofén cada 8 y 50 de tramadol cada 8, y normalmente les va muy bien a los pacientes. Raro que me toque utilizar mepirina, rarísimo que me toque utilizar morfina. ¿Listo? Normalmente no utilizamos AINES por el riesgo de falla renal y alteraciones hematológicas, por eso ni clofenaco, ni pirona, ni naproxeno, ni ibuprofeno. Acetaminofén con tramadol, acetaminofén con morfina, acetaminofén con mepirina, con hidrocodona, con lo que sea. ¿Listo? ¿Qué sigue? Síguelo, mano. Bueno, aquí como adelantando, devuélvase, doctora, adelantándome lo que iba a decir la doctora frente al manejo del antibiótico, nunca profiláctico. Sí, a no ser de que el paciente esté infectado. Lastimosamente lo veo muchísimo, ¿saben? Y me da tristeza, el médico manda al paciente remitido con accidente ofídico y con antibióticos. Dicen, Y lo peor es que les ponen, les ponen en estos días un paciente que oxacilina, en estos días vi que un paciente le pusieron ampicilina sulbactam, no, eso no, ceftriaxona, cuando realmente no son buenas alternativas. Recuerde que el principal microorganismo que produce la infección en accidente ofídico, doctores, no se les puede olvidar el principal. Esto está descrito en un estudio que se hizo en la Universidad de Antioquia en los pacientes con accidente ofídico del San Vicente Fundación. Yo no he hecho el estudio, pero a todos mis pacientes que se infectan, que tienen accidente ofídico, los he mandado a cultivar, sea hemocultivar o cultivar la secreción, y en todos mis pacientes me ha salido Morganella morgani. Casi todos son siempre a diferencia de lo que uno piensa cuando hay un absceso, cuando hay una infección por otra causa, por un trauma, por otra vaina, sí, o por una mordedura de un perro, cualquier otra cosa, que así muchos médicos lo tratan de pensar. Esto es distinto. En accidente ofídico son las enterobacterias, ¿sí? Son anaerobios los que van a generar el proceso infeccioso, no tanto gram positivos como estreptococo, estafilococo, digo. Entonces, Morganella morgani es el principal. En ese orden de ideas, yo sé que Morganella es AMC. Si yo le pongo ampicilina sulbactam, eso no le va a funcionar para nada. El esquema recomendado, sí, hay varios esquemas. Por ejemplo, aquí dicen Clinda, cefalosporina tercera generación o ciprofloxacina.
Cefalorhizina de tercera generación, resulta que la mayoría de las enterobacterias son resistentes intrínsecamente a ellas. Por eso normalmente a mí casi no me gusta. Yo prefiero utilizar una combinación de Cipro más Clinda. Y les va perfecto. Cipro, Clinda, brutal. Cipro, 400 de Cipro cada 12 horas, clindamicina, 600 cada 8, cada 6. Perfecto. Me quedé sin, no funcionó, hubo resistencia, pues yo ya lo estoy cultivando, estoy mirando cómo está. No, todavía no ha salido el cultivo, sí. ¿Qué le pongo a ese paciente? Piptazo. Y les va perfecto. Mientras sale el cultivo. Si sale el cultivo, yo me escalono, me desescalono, dependiendo. Pero la primera alternativa siempre es Ciproclinda. Segunda alternativa, Piptazo. Les va perfecto a sus pacientes. Perfecto, profilaxis antitetánica 2 días a 3 días, cuando ya la coagulación esté bien. Y diálisis si el paciente cumple criterios de diálisis. Totalmente cierto y adecuado. Nuevamente, qué pena la intervención tan larga. Bueno, dale. Bueno, ahorita ya listo. Ahorita vamos a hablar entonces del accidente elapídico. Como tal va a pertenecer a la familia de las serpientes Elapidae, que son serpientes altamente venenosas. Estas como tal van a tener 2 subfamilias que van a ser la Elapine y la Hydrophine. ¿Listo? Entonces, dentro de la subfamilia Elapine tenemos entonces las cobras, las mambas y las corales. Bueno, entonces dentro de las cobras tenemos la cobra india, que se le conoce como naja naja, la cobra real, la cobra arborícola y la cobra escupidora. Dentro de las mambas entonces está la especie africana y dentro de las corales vamos a tener las micrurus, las micruroides y las caliofis. En Colombia vamos a tener 28 especies de micrurus y 3 especies de leptomicrurus. Y en la subfamilia bueno, estas serpientes van a tener 2 características importantes y es que van a tener un mimetismo mulleriano, que básicamente se da por los colores que van a tener, que son colores amarillo, blanco, rojo, que van a estar combinados con negro y además sus colores van a ser en forma anillada, que ya lo vamos a ver en las imágenes. Esta coloración entonces se conoce como aposemánticas o de advertencia de peligrosidad. Y además van a ser proteroglíficas, que era lo que ya nos había mencionado Emanuela, y es que sus dientes van a ser delanteros, van a estar en el maxilar superior y van a ser cortos. Y van a estar pues conectados a un sistema de inyección de veneno. Estas serpientes tienen como característica y es que cuando hacen una mordida rápida no logran inyectar la cantidad suficiente de veneno para generar la toxicidad como tal. Por lo cual, estas van a necesitar permanecer cierto tiempo en la mordida para lograr inocular el veneno. ¿La puedes pasar, por favor? Bueno, entonces vamos a hablar si las serpientes son venenosas o no, rápidamente, porque pues ya también se había mencionado. Entonces, lo de las escamas, aunque las escamas grandes podrían sugerir que no son venenosas, no se cumple pues como para todos los tipos de las especies. Sin embargo, cuando las escamas son pequeñas, tiende a sugerir que sí van a ser venenosas. El tamaño de los ojos, que también lo habíamos mencionado, cuando son muy grandes suelen ser serpientes no venenosas, y cuando son pequeños, los ojos con una cabeza pequeña y un cuello que no se distingue, también suelen ser pues como venenosas. Y en cuanto al patrón de la coloración, vamos a tener que las que son rayadas longitudinalmente no suelen ser venenosas, y las que van a tener el patrón anillado, que están así como de forma circular, sí van a tener pues a tender a ser venenosas. Ya lo puedes pasar. Bueno, específicamente entonces para los micrúridos vamos a tener que ellos se van a tener que diferenciar de las corales falsas o los colúridos, porque van a tender a ser muy similares. Ambas tienen la cabeza ovalada, corta, y su cuello no está bien diferenciado.
Sin embargo, entonces van a tener ciertas diferencias. Uno es el patrón de los ojos, que ya habíamos mencionado, ojos pequeños venenosas, y los ojos grandes tienden a ser no venenosas, y en el patrón de los colores, y como de la forma de los anillos. Las falsas corales van a tener duplas de anillos negros, y van a ser como regulares, o pueden tender a no dar la vuelta o toda la circunferencia de la serpiente. Mientras que las corales verdaderas van a tener los anillos en forma impar, ya sea de 1 o de 3. Y la circunferencia del anillo es completa. Si ustedes ven la imagen de las falsas corales, la tercera que representan, el anillo negro no está completo. A eso es a lo que se refieren, que en las falsas no suele ser el anillo completo. Ya lo puedes pasar. Bueno, les voy a hablar rápidamente de las especies como de distribución que tenemos en Colombia y que van a ser importantes para nosotros. Entonces, está la Micrurus mipartitus, que se conoce como coral rabo de ají, popularmente como cabeza de chocho, rabo de candela, gargantilla o coralillo. Va a estar ubicado principalmente en zonas cafeteras, pero también lo podemos encontrar en la costa pacífica, en las cordilleras oriental, central y occidental, y en la Sierra de Santa Marta. Estas van a estar en climas cálidos, pero también puede estar en climas templados y fríos, hasta los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Van a tener un tamaño aproximado de 80 centímetros. Usualmente las corales son serpientes tranquilas, no son agresivas, y van a llegar a ser agresivas si son molestadas, y sus venenos van a ser neurotóxicos. Bueno, en esta se conoce como coral rabo de ají, es porque los 3 anillos terminales de la cola, o los 4 anillos terminales, 3 o 4, van a ser de color rojo, y el resto de su cuerpo van a ser anillos negros intercalados con amarillo o blanco, y su cabeza, el segundo anillo, va a ser rojo. Ya lo puedes pasar. Bueno, está la Micrurus dumerili, que también se conoce como coralillo, va a estar en la costa atlántica y pacífica, y en las cordilleras, en las 3. Tiene un tamaño de 50 a 70 centímetros, y esta como tal va a tener los anillos negros sencillos, va a tener bandas que son blancas o amarillas, y van a estar separados por un anillo rojo grande que va a ser el doble del anillo, el doble o el triple del anillo negro. Pueden ser agresivas cuando se van a defender. Por lo general no son pues agresivas. Lo mismo ocurre entonces con la Micrurus disoleucos o la Micrurus anocarilis, que también se conocen como coral o gargantilla. Estas especies entonces sus anillos van a tener 3 anillos negros separados por anillos blancos, y entre ellos van a estar los anillos rojos. Ya la puedes pasar. Bueno, y finalmente entonces tenemos la Micrurus surinamesis y la Micrurus spixi obscurus. Estas van a ser reconocidas como corales, van a estar ubicadas en la Amazonía, tienen un cuerpo grueso que puede alcanzar el metro, y van a poseer entonces las triadas de los anillos negros, y van a estar separados por anillos amarillos o de bandas rojas. Lo mismo, son venenos neurotóxicos altamente potentes. Y ya la Hydropsis platurus, que es la serpiente marina, esta como tal la encontramos en el Océano Pacífico, mide aproximadamente 80 centímetros, suele viajar en grupos, se encuentra en las superficies, pues bueno, sí. Y lo mismo, su veneno va a ser neurotóxico y miotóxico. Ya la puedes pasar. Bueno, en cuanto a la epidemiología, tenemos que es una de las especies de importancia médica, corresponde al 0.5% de todos los casos, y cuando se presentan los casos son potencialmente mortales debido al riesgo de insuficiencia respiratoria aguda. ¿Cuáles causan la mayoría de los casos? Entonces está el género Micrurus spp, la familia que es el principal, la familia Hydropidae y la serpiente coral, pues como en frecuencia. Pásalo, por favor.
En cuanto a Micrurus spp, se encuentra en las regiones andina, Caribe y Pacífica y son responsables del 1% de todos los accidentes. En la izquierda encontramos, Manu, pásala por. Bueno, encontramos a Micrurus mipartitus, que, pues, o rabo o coral rabo de ají, que es responsable del 37.5% de todos los casos. Manu, ¿sí me escuchas? Sí, se escucha, Sí, doctora. vale. Siga. Sí, se escucha. Sí, es que es para pasarlo, para que se vean Ay, los mapas bueno, espérate, es que le había dado, pero no me da. Dame un segundo. 2 veces. Ahí ya te da. Sí, y ya otra. Ahí sí. Listo, entonces, como se ve en el mapa, se encuentra la distribución, es principalmente en La Guajira, en el norte de Santander, Nariño y Cauca. La de la mitad es Micrurus dumerili, pásalo porfa, y es responsable del 41.6% de todos los casos, pásala porfa. Y está distribuida principalmente en el Atlántico, en Nariño, Cauca y en el Huila. Y la del lado derecho es Micrurus nigrocinctus, que es responsable del 8.3% de todos los casos. Pásala porfa. Y está distribuida principalmente en el Chocó, en Córdoba y en Sucre. Pásala porfa. La de la izquierda es Micrurus, pásala porfa. Ancoralis, y está distribuida en Nariño, Cauca y en el Chocó. La de abajo es Micrurus disoleucus y está distribuida en La Guajira, en el Magdalena, en el norte de Santander y en el Atlántico. La de arriba es Micrurus lemniscatus, está distribuida en el Amazonas, en el Caquetá, en la Guainía y en Bichada. Y la de abajo es Micrurus suramensis y está distribuida en el Amazonas, en el Caquetá, Baupés y la Guainía. Pásala por. El otro es la serpiente marina, como podemos ver en la imagen, es de la familia Hydropidae. Pues la principal, bueno, no la principal, la única especie en Colombia es Pelamis platurus y es raramente ocasiona mordeduras porque son poco agresivas y tienen poca cantidad de veneno. Se encuentran distribuidas en el Océano Pacífico, principalmente las zonas rurales son las más afectadas en un 86%, entre los 15 y los 44 años también son los más afectados en un 53.7% y más los hombres en un 76%. Es mayor en las actividades que se realizan en los rastrojos o en los cultivos en un 52.1% y las mordeduras se dan más en los miembros inferiores, principalmente en los pies, en un 52.5%. Y el 50% de los que consultan a urgencias lo hacen 6 horas después porque ya tuvieron una aplicación previa de medicina tradicional. Pásala, por favor. En cuanto a la serpiente coral, es poco frecuente porque tiene un pequeño porte y baja agresividad. Cuando se presentan los casos es cuando hay manipulación inadecuada e imprudente de estas. La mortalidad en general pues, del accidente de la pico es del 20% y se da principalmente por insuficiencia respiratoria, apnea. Pues ya el profe dijo que la carencia de los antivenenos era pues ya no era tan común por falta de soporte ventilatorio y complicaciones pulmonares. ¿Ya me ven? Yo no te veo, Juli. No sé. Yo tampoco. Ahora. Ya, ahora sí. Ya. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la patogénesis y de los efectos pues locales y ya sistémicos que me van a pues como a desencadenar este tipo de serpientes. Entonces, antes de mencionarlas, es importante aclarar que, como lo mencionaba ahorita Vale, las serpientes corales van a ser como muy poco frecuentes sus mordeduras y aparte de eso no van a ser como tan agresivas. Más que todo, las mordeduras se van a presentar
por personas pues que las van a manipular de forma inadecuada y que van a ser pues como también de forma imprudente. Muy importante que tengamos en cuenta que en este tipo de accidente el veneno va a ser esencialmente neurotóxico, ¿sí? Principalmente es neurotóxico. Sin embargo, en una forma experimental mencionaban que en ratones y en humanos se ha demostrado que este veneno puede ser miotóxico, poco hemorrágico, poco edematizante, hemolítico, por una actividad de la fosfolipasa 2 que ya más adelante lo vamos a ver. Además de esto, se encontraron pues como 2 reportes de caso donde uno de ellos fue comprobado por Micrurus lemniscatus en la Amazonía ecuatoriana y otro que posiblemente fue por esta misma especie, pero en Mocoa en la Amazonía colombiana. Se encontró también que en ambos casos los pacientes presentaban leve coagulopatía, tenían prolongación del PT y del PTT, también tenían anemia hemolítica, tenían elevación de la enzima creatincinasa por una posible rhabdomiólisis. Entonces, puedes pasarlo, Manu. Entonces, es por esto que les mencionaba que aunque va a ser esencialmente neurotóxico y asimismo van a ser como las manifestaciones clínicas de estos pacientes que se van a diferenciar con los otros tipos de accidentes, en algunos casos pues se va a presentar también como mionecrosis, también va a haber hemólisis, entonces lo vamos a mencionar aunque no es pues como lo más habitual. Entonces hablando ya en cuanto a la neurotoxicidad, dale un clic, Manu, porfa. Entonces vamos a tener que en cuanto a las neurotoxinas, que son las que van a causar la neurotoxicidad, van a ser de 2 tipos, pues pueden ser a nivel de la presinapsis, que van a ser entonces las beta-neurotoxinas, y a nivel de possinapsis, que van a ser las alfa-neurotoxinas. Entonces, ¿qué van a hacer esas beta-neurotoxinas? Estas van a inhibir la liberación de acetilcolina de las terminaciones nerviosas. Dale un clic, Manu, por favor. Así como lo estamos pues viendo acá, ¿cierto? Y ahora en la posinapsis van a actuar las alfa-neurotoxinas. Estas a su vez van a hacer una inhibición de los receptores de la acetilcolina en la membrana basal muscular, haciendo entonces pues que no se dé como tal esa sinapsis. Entonces, ¿qué va a pasar? En estos pacientes es más común que se dé por las alfa-neurotoxinas. Recordemos que ahorita cuando hablaban del accidente crotálico era más que todo por las beta-neurotoxinas. Además de esto mencionaban que en algunos pacientes se podía presentar entonces que dependiendo como del tipo de serpiente que la ocasionara podía tener una combinación de ambas, tanto de las beta-neurotoxinas como de las alfa-neurotoxinas. Y asimismo entonces esto iba a tener como una implicación terapéutica que pues más adelante lo vamos a mencionar. Algo muy importante también es que las que son causadas pues o como el desenlace que se da por las alfa-neurotoxinas, mencionaban que el envenenamiento pues o la función que ellas iban a tener era que iban a hacer un bloqueo tipo curare. Según lo que investigamos, decían que esto es como un tipo de veneno que utilizaban algunas tribus anteriormente, el cual era como impregnado en sus flechas, y esto lo que iba a causar era una parálisis muscular, una parálisis de los nervios musculares. Sin embargo, en este tipo de accidentes, esa parálisis es mucho más fina y verdadera. Pásalo, Manu, por favor. Bueno, ahora, otras de las cosas pues que pueden pasar va a ser pues como tal el edema. Este puede estar pues como desencadenado por liberación de sustancias vasoactivas, también se puede dar pues como por interleuquinas, por el factor de necrosis tumoral, por acción enzimática, por linfocitos, entre otros, siendo como tal el resultado de esto la vasodilatación y la permeabilidad pues como tal capilar. Ahora, lo que vamos a hablar acerca de la mionecrosis es algo que no es tan común que se presente en este tipo de accidente, sin embargo, por los casos que les mencionamos anteriormente, se los queríamos pues como traer acá a colación. Entonces, principalmente la mionecrosis se puede dar por 2 tipos como de toxinas, que van a ser las hemorraginas y las dadas pues como por las fosfolipasa 2. Las hemorraginas van a estar más implicadas en los accidentes de botrópicos, lachésicos, entre otros, mientras que las fosfolipasas están pues más implicadas en este tipo de accidentes, ¿sí? Entonces van a ser, Manu.
Entonces van a ser 3 clases. La clase 1, que es la correspondiente, la que pertenece a este tipo de accidente, la clase 2 que van a ser pertenecen a los vipéridos, y la clase 3 que van a ser como un tipo de veneno que va a estar más que todo en abejas y en lagartos. Entonces, lo que se va a desencadenar entonces va a ser que el paciente puede tener rabdomiólisis, va a tener pues como una miotoxicidad que puede ser distal a donde se está pues como tal presentando la mordedura. Lo distintivo entre las hemorraginas y las fosfolipasa-2, que es la que corresponden a este tipo de accidente, es que las hemorraginas no va a haber como tal una reparación, sino que se va a dar la fibrosis, entonces no se va a dar como tal una cicatrización adecuada. Mientras que en las que son causadas pues por las fosfolipasa-2 sí van a tener como una reparación adecuada, porque todo este daño se va, como valga la redundancia, a reparar en un plazo máximo de 15 días. Pásalo, mano, por favor. Ya, eso fue lo que mencionamos, pásalo. Ahora, también hablaban de una hemólisis que se podía dar entonces en estos pacientes, la cual podía ser directa en algunos casos y a su vez indirecta. Entonces, cuando era directa se podía dar por un fenómeno observado pues como en estos tipos de serpientes, pero eran más africanas y asiáticas, que tenían pues como tal la PLA2 o la fosfolipasa y unas cardiotoxinas que iban a ser hemolicinas y me iban pues como a desencadenar esto. Ahora, la hemólisis indirecta iba a estar dada por la lecitina, que era un efecto que tenían pues como tal todos los venenos de las serpientes como tal de nuestra región y con mayor intensidad en las Micrurus mipartitus. Pásala por favor. Ahora, ya que sabemos entonces qué es lo que ocurre, ¿sí? Cuando ya pues se inyecta como tal el veneno, entonces es muy importante tener en cuenta que en cuanto a las manifestaciones, las víctimas van a ser con frecuencia los niños que tienden como a jugar con estas, o los adultos que, como se los mencionábamos ahorita, van a actuar pues como de forma imprudente e inadecuada con ellas. Entonces, otra vez, no es como por ser tan reiterativo, pero es lo más importante, es que el envenenamiento pues va a ser principalmente neurotóxico y así van a ser sus manifestaciones. Entonces, a menor edad del paciente, los síntomas se van a presentar mucho más rápido. Se decía que inicialmente se presentan a las 2 horas de la mordedura de la serpiente, y en los adultos va a tener un promedio más o menos entre 3 y 8 horas. Es por esto entonces que se dice que hay un periodo de latencia de 2 horas hasta un máximo de 12 a 15 horas. Pásalo por favor. Entonces, las manifestaciones clínicas en estos pacientes van a ser locales y sistémicas. Cuando hablamos de los signos locales, el paciente va a presentar dolor y edema perilesional y parestesias, pero van a ser de forma muy mínima. Dale un clic, mano, por favor. Entonces, como estamos viendo acá en la imagen, entonces este es un paciente, es un niño que presenta una mordedura por Micrurus mipartitus, donde se observa pues que el paciente tiene la mordedura y a su vez tiene un edema perilesional, que no es pues como muy notorio pues por la imagen, pero el paciente lo presentaba. Ahora, ya los signos locales van a estar caracterizados por fasias neurotóxicas. Entonces estos pacientes van a tener tosis palpebral, van a tener también oftalmoplejía y a su vez van a estar acompañados de visión borrosa, cialorrea, disautonomía, y van a tener paresia de los músculos respiratorios y de las extremidades. Pásalo por favor. Como ustedes están viendo entonces en la imagen, este es un paciente que tiene 12 años, que también fue mordido por Micrurus mipartitus, y se observa entonces cómo este niño trata pues como de elevar los párpados, pero lo que hace es que solamente se están moviendo son sus músculos faciales por la tosis palpebral que el paciente pues está presentando. Entonces, si ustedes ven, en estos pacientes no hay pues mionecrosis, pero lo que se conoce comúnmente solamente en algunos pacientes, tampoco tienen flictenas, tampoco tienen hemorragia ni nada de eso, sino simplemente la característica van a ser las fasias neurotóxicas. Pásalo por favor. Entonces, dale otro clic. Entonces, se dice que aproximadamente del 50 al 60% de estos pacientes van a tener una alteración respiratoria que puede estar acompañada o no de apnea o hipoxemia.
Es por eso que el tratamiento de estos pacientes, dándoles un soporte ventilatorio adecuado en UCI, es tan importante para evitar pues como que se progrese a esto. Además de esto, un 50% más o menos de estos pacientes no van a presentar los signos paralíticos que les mencionábamos ahorita, ya sea porque tienen un tratamiento oportuno adecuado o por una mordedura seca. ¿Qué significa que es una mordedura seca? Que esta serpiente no inyectó como tal su veneno. Posiblemente puede ser por lo que nos mencionaba Nancy al comienzo, que ellos deben pues como de quedarse un pues alto tiempo pues como ahí para ocasionar pues como que se dé la inyección de su veneno. Y también pueden evolucionar en el 50% de estos pacientes a una cuadriparesia flácida, pero no van a tener tosis palpebral, no van a tener oftalmoplegia ni disfagia. Pásalo, Manu, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico, es el mismo que nos comentaron las compañeras en la anterior, donde tiene 3 pilares, el etiológico, inmunológico y el clínico. En cuanto al etiológico, es importante identificar que no sea un pseudofidismo, es decir, que el accidente sea de una serpiente no venenosa o que no se ha producido la inoculación del veneno. En cuanto al inmunológico, los resultados podrían llegar a ser normales y el clínico es el más práctico y útil. En cuanto a las complicaciones, está la telectasia y la insuficiencia respiratoria aguda. Por ejemplo, en esa radiografía podemos ver la telectasia, pero mejoró después de estar en una terapia ventilatoria en UCI, el paciente. Ok, entonces en cuanto al tratamiento, pues básicamente el tratamiento en esta primera fase es igual en todos los accidentes como lo habíamos visto hace 15 días. Entonces, en cuanto al prehospitalario, lo ideal sería lograr la identificación de la especie de la serpiente. Sin embargo, no se recomienda que se le sugiera a las personas o a los acompañantes de la persona que tuvo el accidente que capturen la serpiente porque esto podría llevar a nuevos accidentes. Y tampoco pues se sugiere que personas que no estén capacitadas o acostumbradas a la manipulación de este tipo de animales traten de fotografiarlas, porque 1, puede ocurrir un accidente y 2, va a retrasar el traslado del paciente a un centro de salud. Sin embargo, pues nos podemos apoyar en cuanto a la fauna ofídica del área geográfica donde se produjo el accidente y eso puede pues orientarnos hacia qué tipo de serpiente fue la que ocasionó el accidente. En estos casos, el paciente debe permanecer en reposo en una posición en decúbito dorsal y se debe inmovilizar la extremidad afectada. La diseminación del veneno se va a dar por vía linfática y de forma lenta. Entonces, cuando nosotros mantenemos contracciones musculares, vamos a aumentar la difusión del veneno. Por eso se sugiere que la persona permanezca con esa extremidad inmovilizada. Lo que nos habían mencionado, retirar anillos, pulseras o cualquier pues, tipo de elemento que se tenga en la extremidad o en el lugar donde se produjo el accidente. Tratar el caso como una emergencia y se puede lavar o pues se lava la zona con agua y con jabón, sin hacer movimientos bruscos, pues como sin frotar de forma brusca esa zona. Y lo último y lo más importante es que el paciente debe ser trasladado al centro de salud o puesto pues de salud más cercano y además debe de ir cargado o en camilla. La idea es que no camine pues o que no genere movilizaciones para disminuir la contracción muscular. Ya la puedes pasar. Bueno, en cuanto a las contraindicaciones, entonces no se debe aplicar hielo porque ya como tal el tejido está sufriendo una hipoxia y una lesión. Cuando yo aplico hielo, va a aumentar esa hipoxia y esa lesión en el tejido. También evitar todas las medidas caseras, como la aplicación de plantas, partes o fluidos de serpientes, aceites, gasolina, etcétera, porque eso va a aumentar la contaminación y la infección. Además, no se sugiere ni succionar, ni hacer incisiones, ni nada de esto porque va a aumentar el riesgo de infección y de sangrado. No se deben suministrar bebidas alcohólicas porque me va a alterar el estado neurológico del paciente. Cuando llega a urgencias, pues va a ser difícil la evaluación. En esto hay algo importante. No sugieren que se utilicen torniquetes, pero pues muchas personas los utilizan.
Entonces, cuando el paciente llega a urgencias, ya tiene el torniquete puesto previamente. Lo que sí se sugiere es que estos torniquetes no deben de retirarse de forma brusca, porque eso va a generar que la liberación de la presión genere una diseminación rápida y masiva del veneno, y esto va a generar consecuencias pues a nivel sistémico. Entonces lo que se hace es que se va aflojando el torniquete de forma gradual. Ya lo puedes pasar. Bueno, en cuanto entonces a los antivenenos, nos presentan los antivenenos que tenemos para coral. Entonces, el primero, que es el suero anticoral IgG, es producido en Costa Rica. El segundo es producido en Brasil. Y el tercero, que es el Coralmin, es producido en México. El de Brasil va a tener reactividad cruzada contra los venenos de los 3 grupos de corales que nosotros tenemos en Colombia. Y ya la puedes pasar, por favor. Doctora, un momentico, vamos a hacer aquí aclaraciones. ¿Listo? Ok. Primera aclaración. Es del instituto, pero está bien. Tranquila. Primera aclaración, ¿cierto? El accidente ofídico por el ápidos es poco frecuente, aunque se ve. ¿Por qué? Porque las serpientes, normalmente los cephalolápidos son muy dóciles, son muy mansos, entonces no es tan frecuente verlo, pero se ve. El último caso lo tuvimos hace unos 15, 20 días, un paciente con un accidente lapídico, que le llegó a un rural de la UCC, efectivamente con un gran compromiso neurológico y demás, y lo remitieron pues para acá, para Medellín, y se le puso el antiveneno. Cuando llegó acá ya llegó con un gran deterioro neurológico, se le puso el antiveneno y en 2 días ya estaba en su casa. Perfecto. O sea, y la respuesta, de una vez les digo, al antiveneno en accidente lapídico es brutal. Recuerden que hay varios patrones de color, por ahí nos los dijeron al principio las compañeras, nos hablaban de un patrón que es el patrón de rana, que es el clásico que siempre van a escuchar, rana, ¿cierto? Rana. Entonces, R de rojo, ¿sí? A de amarillo, que puede ser blanco. Entonces, Ra, N de negro, ¿cierto? N de negro, y A de amarillo, que puede ser blanco, ¿cierto? Ran, rojo, amarillo, negro, amarillo, y el amarillo puede cambiar por blanco. Usted ve un patrón de rana en una serpiente que parece una coral, usted piensa que eso es venenoso. Listo, recuerdo que dijeron, el anillo tiene que ser completo, muy importante. Otro es un patrón bicolor, ¿sí? Donde está Micrus bipartitus, creo que es la otra que sigue, un patrón bicolor, donde usted va a encontrar, ¿sí? Donde usted va a encontrar una serpiente que es negra con blanco o amarillo. Recuerde que el blanco siempre puede cambiar por amarillo. Entonces, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco. En la cabeza, un anillo rojo, y en la cola de 3 a 5 anillos rojos. Patrón bicolor, ¿por qué? Porque es negro, blanco, o negro, amarillo, negro, amarillo, negro, amarillo. Y simplemente en la cabeza tiene ese anillito, que por eso le dicen rabo de ají o rabo de chocho, que recuerda que los chochos son así como unas fruticas rojitas. Rabo de ají, entonces, cabecita rojita y la colita de 3 a 5 anillos rojos. Blanco, negro, usted ya está pensando en un bicolor. Y el otro es un patrón de triadas, que también lo presentaron y lo mostraron aquí las doctoras, donde usted encuentra un patrón de triadas, ¿sí? Patrón de triadas significa que usted ve 1, 2, 3 anillos negros, entre anillo negro y anillo negro puede haber un anillo blanco o un anillo amarillo, y envolviendo los anillos negros hay unos anillos rojos. Triadas. 3 anillos negros, 1, 2, 3 anillos negros, muestren la diapositiva donde está la foto de la serpiente. 3 anillos negros. Al principio, mano. Devuélvete más. Devuélvete. Ahí es una Micrus bipartitus, ¿sí ven el patrón bicolor? Déjela ahí, eso ahí. Bueno. Si ven patrón bicolor, ahí están, sí. Blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro. En la cola de 3 a 5 anillos rojos y en la cabeza un anillito rojo. La anterior. Más hacia eso, ahí está. Un patrón de triadas. ¿Ven el patrón de triadas? Entonces, 3 anillos negros, ahí están 3 anillos negros. Entre anillo negro puede estar blanco o amarillo. Y cerrando como el paréntesis de los anillos negros, un anillo rojo. Es un patrón de triadas. Listo, esos son los patrones más frecuentes. Y si usted ve una serpiente que tiene un patrón bicolor, un patrón de triadas o un patrón que corresponde a un rana, eso es una serpiente, una coral venenosa. Ahí está Pelamis platurus, ¿sí? Que es la serpiente marina, rarísimo los accidentes por serpiente marina, realmente a mí nunca me ha tocado,
Sí, solamente he escuchado reportes de casos, nunca me ha tocado, las he visto sí, pero pues nunca me ha tocado un accidente por esta serpiente. Importante en el Appius, que son muy pequeñas y a diferencia de los viperios, donde están los crótalos, donde están la lachesis, donde está la Botrops, ellas no tienen una apertura oral tan grande que en el crótalo, sí, puede ser, y los otros viperios puede ser hasta 180 grados, sí, en este caso no, en este caso tenemos una apertura oral de solamente unos 30 grados, sí, solamente unos 30 grados, ni siquiera 45, no, 30 grados. Como tiene tan poca apertura oral, entonces no es capaz de morder áreas muy grandes. Por consiguiente, la mayoría de los accidentes por elápidos van a ocurrir en los dedos. Le mordió un dedito, le mordió la mano, sí, le mordió el pie, un dedo, donde va a ocurrir la mayoría de los accidentes elapídicos, a diferencia de los Botrus y lachésicos, que son en el brazo, sí, en la pierna, en el muslo, porque así abren grande. ¿Listo? Otra característica muy importante es que los elápidos normalmente cuando muerden se quedan pegados y maceran el tejido, se quedan ahí pegados. Entonces usted ve que el paciente llega con la serpiente ahí pegada, o el paciente dice, no, es que me mordió y se quedó ahí pegada y me la tuve que quitar. Muy frecuente. Es muy frecuente, no siempre va a ocurrir, pero es frecuente. Y si le dice eso, usted ya es eso de más que fue un elápido, se queda pegado. Que en el dedito, que en la manito, que en el piecito, usted sabe que fue un elápido. ¿Listo? Entonces, y el paciente, mucho cuidado, muchísimo cuidado con esto. Ahí, como decía hay un emprendedor peruano que murió este año, ¿sí? Jorge Gil Alfaro, que el hombre era abogado, y daba lecciones sobre inversiones y sobre derecho y esta vaina. Me parecían muy divertidas, y el hombre dice, pepita de oro, pepita de oro. El doctor es pepita de oro. Cada pepita de oro, yo decía así, ya mejor. Entonces, un paciente con accidente lapídico, ¿sí? Serpiente se pega, chiquitica, se queda pegada, el paciente puede estar asintomático hasta 24 horas. Pilas con eso. Hasta 24 horas puede estar asintomático. Lo mordió, se le quedó pegada, las características, les llevó a usted la foto y el paciente llegó al pero no, es que me duele, pero un poquito, porque es que realmente casi no duele. Si casi no hay dolor, no, un poquitico ahí de nada, si llega y le ve eso tan, muy chiquito, nada, vaya para la casa. No. Sí, características de la serpiente, tipo de mordedura, así el paciente está asintomático, hospitalizado. Déjelo hospitalizado, póngale los liquiditos, hágale los exámenes, obsérvelo. Pasaron 24 horas y el paciente está bien, no tiene nada, listo, mándelo para casa. Pero puede desarrollar cualquier manifestación venenosa. Listo. Le ponemos antiveneno si vemos manifestaciones. Si no vemos manifestaciones, no le ponemos nada. Listo. Vemos manifestaciones, el paciente está con disminución de la fuerza, sí, disminución de la fuerza, está con tosis palpebral, no siempre lo vamos a encontrar así. Simplemente puede ser una sensación de cansancio, de decaimiento, de disminución de la fuerza, como que estoy que no aguanto, sí, que no puedo, como que, ay, como con un sueño, como con una bostezadera. Pilas, que son manifestaciones del accidente lapídico. Ya si tiene la fasis, la tosis palpebral, eso es signo inminente de falla. Signo inminente de falla respiratoria en un paciente con accidente lapídico, tosis palpebral. Entonces, tosis palpebral, ese paciente va a entrar en paro respiratorio. ¿Listo? Pepita de oro, como decía Jorge Gil. Listo, entonces pilas, ¿qué es? Entonces, disminución de la fuerza, no tiene que ser todo, no tiene que estar en paro, no, simplemente el hecho que usted lo vea, disminución de la fuerza, el paciente está como cansado, con aumento de la vasosustentación, tiene algo de nistagmus, cualquier cosa neurológica, usted le tiene que poner antiveneno. Ya sabemos cómo lo diluimos, como todos, sí, lleva 200, 10 gotas por minuto, 10 minutos, no presento nada, no hubo reacción, le terminé de pasar en 1 hora. Listo. Todos los antivenenos así, no se enreden con cosas. Listo, y aquí ya tengo que mirar si cuánto le voy a poner del antiveneno. Vamos a las diapositivas del final, doctora. Listo. Siga, doctora. Ok, bueno, pásala, porfa. Bueno, esta es la ficha técnica del antiveneno anticoral polivalente del instituto. Cubre entonces Micrurus dumerili, Micrurus mipartitus, Micrurus el rabo de candela,
que lo habíamos visto ahorita, la Micrurus isozonus, ya la puedes pasar. Bueno, coloqué la ficha técnica completa, pero básicamente es lo mismo, entonces puedes pasarla por favor. Entonces lo que sugieren básicamente es administrarla como ya nos había mencionado el profesor y se va a administrar de 5 a 10 frascos para mordeduras por corales que son de la región andina, la región caribe y la pacífica, porque estas van a tener una producción de veneno aproximadamente de 2 a 20 miligramos por ordeño, mientras que las se le van a colocar 10 frascos cuando es por Micrurus lemiscactus y Micrurus doctora, enredo. Nada, bueno, doctora. Orinoquía y Amazonía. Nada, doctora. Paciente con accidente lapídico, sí, con accidente lapídico. Usted le pone, si es un leve, usted le pone 5 ampollas. Si es un moderado grave, usted le pone 10. ¿Listo? Sí. Accidente lapídico leve, simplemente sensación de malestar, disminución en la fuerza, ¿sí? Accidente lapídico grave, paciente que está con alteración con disautonomía, paciente que está con dificultad respiratoria, sí, paciente que está con una gran disminución en la fuerza, eso ya es grave, o está convulsionando, usted le clava 10. ¿Listo? Recomendación, como la mayoría van a llegar con manifestaciones leves, usted le pone 5. No, llegó en paro, clávele las 10. ¿Listo? No, que es que si estoy en la Amazonía, está en la energía, nada, doctora, eso realmente a mí no me interesa por una cosa, porque yo puedo tener un accidente por una serpiente de la Orinoquía leve, o puedo tener un accidente de una serpiente de la Orinoquía grave. Entonces, la clínica es la que me dice cuánto le tengo que poner. ¿Listo? Si es leve, simplemente accidente, sensación de malestar, disminución de la fuerza, como somnolencia, ¡pum!, le pongo 5. Paciente que ya está con dificultad respiratoria, paciente que está en paro, paciente que está convulsionando, le pongo 10. Ya, tan sencillo como eso. No nos enredamos. Siga. Ok. Listo, ya puede seguir. Bueno, lo que habíamos hablado ahorita, si tenía respuesta de cómo se administra, entonces no lo voy a mencionar. Ya lo sabemos. Sí, ya lo sabemos. Bueno, lo mismo, evitar los AINES, no utilizar antibiótico. En este tipo de pacientes resulta controversial la utilización del toxoide tetánico precisamente porque, como habíamos mencionado, la mordida es superficial, no es una mordida profunda. Entonces, pero yo pues, les recomiendo, como interrogado si se debió o no, ya usted nos dirá, profe. Yo le recomiendo que le ponga el toxoide, ¿sí? Si no tiene alteración en las fases de coagulación, de una vez. Si no, espere que estén bien. Rarísimo que aparezcan alteraciones en las fases de coagulación. Rarísimo, pero pueden ocurrir, especialmente en serpientes del Amazonas. Sí, aquí una vez tuvimos un caso de una serpiente, de un paciente mordido en Barbosa, que hizo alteración en las fases de coagulación, pero de lo raro que yo he visto en mi vida, es normalmente usted no ve, es más, normalmente usted no ve nada en la piel. Usted ve el paciente ahí como con los signos de la mordedura, pero no ve nada más. No ve edema, no ve el flictenas ni nada, aunque en algunas ocasiones puede aparecer. Entonces yo le recomiendo que le ponga el toxoide. Antibiótico, nuevamente, si usted ve que se infectó, si no. Bueno, listo, ya la puedes pasar. Y en el tomo de pediatría de tóxico nos mencionaban que se sugería la utilización del tratamiento farmacológico con anticolinesterazas, específicamente metilsulfato de neostigmina más atropina. Bueno, doctora, ahí ya mencionaban que mejoraba cuando el paciente estaba en una insuficiencia respiratoria aguda. No escuchen eso. Okay. Eso era para hace 30 años que no había antiveneno, eso era para hace 15 años que no había antiveneno, sí, para hace 10 años que no había antiveneno. No piensen ni siquiera lo piensen, doctores. Sí, si usted tiene un paciente con un accidente lapídico, póngale antiveneno. Que la neostigmina me va a ayudar a que no sé qué, realmente eso no tiene suficiente evidencia, realmente no nada, antiveneno, que no sé qué, que me hizo paro, intúbelo y tráigaselo, si no tiene el antiveneno. Intúbelo, tráigaselo, ventílelo. Mucho cuidado, aquí es una cosa importantísima, doctores, importantísima. No importa en qué momento llegó el paciente con el accidente lapídico. Ay, que es que solamente le puedo poner el suero si llegó en las primeras 2 horas o en las primeras 4 horas o en las primeras... Nada, no importa. No importa. El paciente siempre va a responder al antiveneno. Esta discusión la tuvimos con varios toxicólogos. Porque había un grupo de toxicólogos que decía, no, si no llegan las primeras 2 horas no se le puede poner. Y yo decía, ¿qué? Otro grupo decía, no, que tiene que llegar las primeras 8 horas. Y yo, ¿qué?
Y si llega a las 24 horas no le ponen, no. ¿Por qué? No, porque el libro dice, la literatura dice. Entonces yo me fui para algo muy sencillo. Sí, como yo soy profesor de farmacología, me fui para la farmacología. Le dije, ¿cuál es la vida media del veneno? Dígame cuál es la vida media del veneno. Entonces todos se quedaron como que... Y yo, es más sencillo resolverlo pensando en parámetros reales. Pensando en parámetros reales, sí, yo sé que la vida media del veneno va más o menos unas 48 o 50 horas. Por consiguiente, tiene que transcurrir cuatro vidas medias. Por consiguiente, yo puedo esperar hasta 8 días para poner el antiveneno. Y lo hice así. ¿Por qué llegamos a esa discusión? Porque llegó un paciente que estaba intubado, llevaba 5 días intubado en una unidad de cuidado intensivo de una región de aquí de Antioquia y tenía un accidente lapídico. Lo trajeron a una de las clínicas, eso fue cuando yo bueno, hace tiempo. Y llegó a la clínica donde nosotros estábamos y efectivamente la toxicóloga que estaba en esa clínica dijo que no le iba a poner antiveneno y ahí se generó la discusión. ¿Cuál es la vía media? ¿No saben? Bueno, yo sí sé. Son 48 o 50 horas. O sea que yo le puedo poner, sí, hasta una semana le podría poner el antiveneno. Ese paciente llevaba 5 días, le pusimos el antiveneno y el otro día estaba despierto. Si no, usted podría quedarse hasta 15 días con ese paciente ventilado o más, por la lesión neurológica que se puede generar y demás. Entonces le pusimos y respondió. Claro, si el paciente me llega, entre más rápido le pongo antiveneno, mejor me va a responder. Como les he dicho, yo le he puesto a pacientes y al otro día están en la casa. O a los 2 días están en la casa. ¿Listo? Esto no, entonces ni atropina, ni neostigmina, ni fesostigmina, ni esas vainas, no, nada. Listo. Antiveneno. Entonces la prueba tampoco. Ya. Antiveneno. Al final decían que la medida principal en estos pacientes era, ya la puedes pasar, era la ventilación pues mecánica, pues cuidar la vía aérea, precisamente porque su principal manifestación o pues que va a llevar a la muerte del paciente va a ser la insuficiencia respiratoria aguda. Entonces era como la conclusión que terminaban en el tomo 5 de pediatría. Ya. Bueno, mis doctores, muchas gracias por la presentación, estuvo muy chévere. Sí, accidente ofídico es un tema que a mí personalmente me apasiona. No solamente porque es divertido el accidente ofídico, sino porque nuestro proceso de formación, el doctor Rafael Otero, que me parece que es una de las personas que más sabe, si no es la persona que más sabe en Colombia y una de las que más sabe en Latinoamérica sobre accidente por animales venenosos, fue nuestro profesor, sí, y tuvimos la oportunidad grandísima, pero gigantísima, que yo vivo agradecido. La sufrí totalmente cuando era residente, pero ahora vivo agradecido porque normalmente la rotación de serpentarios se hacía en tercer año de toxicología, donde uno se va a vivir un mes al serpentario de la Antioquia, literal, vivir, y hay que alimentar las serpientes, hay que cuidarlas, hay que estudiar accidente ofídico. Pues cuando nosotros estábamos en primer año, el doctor Rafael se iba a jubilar y obviamente no nos iba a tocar ser residentes con él en tercer año en el serpentario. Él es médico, es pediatra. Y entonces nos dijeron, bueno, doctor Rafael, estos 2 residentes son para usted. Mira a ver qué hace con ellos. Usted tiene todo el primer año para que les enseñe accidente ofídico, porque pues ya usted se va a jubilar. Pues diga que nos clavó todo el primer año a estudiar accidente ofídico y aprendimos mucho, la verdad aprendimos mucho y le agradezco muchísimo al doctor Otero, un tipo con un corazón gigante y un conocimiento inmenso en toxinología. El año pasado me siento muy orgulloso que me llamaron para el latinoamericano de toxicología a hablar específicamente de accidente ofídico en Colombia y hablar específicamente de la experiencia colombiana de manejo del accidente ofídico. Y hicimos una presentación que fue, como a mi parecer, fue muy buena y aportó muchísimo para Latinoamérica. No puedes conocer que los brasileros y el Instituto Butantan son unos monstruos en accidente ofídico, no solamente en el manejo, sino en el desarrollo de productos a partir del veneno del accidente ofídico. Pero bueno, en Antioquia tenemos una incidencia altísima de accidente ofídico y eso nos da una experiencia muy interesante y muy importante en el manejo de estos envenenamientos. Espero que hayan aprendido, es muy interesante y muchas gracias a las doctoras por la presentación, estuvo muy buena. Nuevamente me disculpo con ustedes por ingresar tarde, realmente
pensaba que no era mi turno, pero bueno, la idea no era dejarlos tirados, estar con ustedes y poder compartir con ustedes y estar pues en esta clase, porque pues es un tema, como les digo, supremamente importante, muy interesante, que todo médico colombiano y obviamente de cualquier parte, recuerda que esa es una de las grandes enfermedades que se han vuelto problemas de salud pública y que la OMS así lo determine y que hay iniciativas a nivel global para manejar el accidente ofídico de una manera adecuada por la gran cantidad de complicaciones, secuelas a largo plazo, morbilidad, y no tanto mortalidad, aunque sigue habiendo mucha, pero más que todo son las secuelas que genera el accidente ofídico con un manejo inadecuado. ¿Alguna pregunta, doctores, para que terminemos? No, profe. Bueno, mis doctores, que estén muy bien. Nos veremos.